El circo digital terminó y ahora sabemos cómo cada una de las miles de abstracciones apareció dentro del increíble circo digital. Aunque fue traumático, el circo presenta a 6 miembros abstraídos y de ellos voy a hablar ahora mismo. Pero, amigo, si no has visto el final del circo digital, ya te digo, guarda este video y regresa aquí después de verlo porque va a haber spoilers. Por el amor de Dios, no seas molesto. Y te lo advertí, ¿ok? Desde el principio del circo digital, la abstracción era una incógnita y ni siquiera obtenemos una respuesta definitiva sobre el circo digital en el último episodio. Aún así, aquí tenemos algunas sospechas. Yo creo que es mucho más la inconsistencia del juego y el sistema de C+A para lograr comprender la mente humana. Cuando está lleno de cargas, de mentes y pensamientos y cosas negativas, el deseo de simplemente ya no querer existir. Y eso termina afectando al circo digital y sus miembros terminan perdiendo la cabeza. Y aunque tengas sospechas de cómo funciona esto, muchos de los miembros del circo digital terminaron abstraídos fuera de la pantalla, pero algunas explicaciones aparecen para algunos miembros. El miembro original, Scratch, ese perrito genial, es el tipo que prácticamente creó el código que después generó el futuro del circo digital. Él tenía un tumor cerebral y estaba trabajando prácticamente en un nuevo proyecto. Algunas animaciones incluso intentan interpretar exactamente cómo fue que Scratch terminó apareciendo y surgiendo, pero él entiende que eso era una nueva oportunidad de poder convivir. Pero todo lo que muestra el circo digital es que ellos estaban ahí atrapados, sin tener ninguna otra explicación o rutina de esperanza para poder salir del circo digital. Da a entender que él podría haber sido un poco más optimista al quedarse dentro del circo, pero podría haber entrado en conflicto con los otros miembros, ya que la mente de cada uno de ellos fue muy alterada hasta el punto de empezar a volverse locos. Y Caín dio a entender que eso es posible, ya que al final todos terminaron descubriendo que la fuga del circo digital en realidad era una aventura creada por Caín, y que sus mentes podrían ser robadas, ser manipuladas por él, y hasta entendemos que eso fue, en realidad, una cierta influencia de la burbuja. Todos terminaron entendiendo que la primera locura fue de Scratch, y Kingo lo sabe. Él sabe que su mente fue manipulada hasta el punto de volverse loco dentro del circo digital. La cuestión es que no vemos eso en escena, pero todo da a entender que sí, Caín manipuló a los jugadores originales del circo digital, quitando y manipulando sus mentes y sus recuerdos, ya que eran copias digitales, y eso hizo que cada uno de ellos enloqueciera completamente. Incluso ella también. Se puede notar que existe otro patrón, que no es solo la mente manipulada, sino que ellos se dan cuenta de que no pueden salir de ahí y la salida nunca fue revelada, porque nunca existió. Y eso fue un detonante para que muchos enloquecieran ahí dentro. Por ejemplo, la esposa de Kingo, Queenie, ella habría sido otra que terminó enloqueciendo cuando ya no pudo soportar vivir dentro del circo digital. Podemos imaginar que su preocupación por el mundo real y el hecho de que también tiene 2 hijas y que esas hijas estarían solas allá en el mundo real hizo que ella enloqueciera, antes incluso de saber que podría existir una salida del circo digital. Es bueno recordar que el circo digital al final muestra que Kingo solo descubrió que eran copias digitales de mentes humanas después de que logra tener acceso a los archivos del juego. Pero no sabemos exactamente si él ya lo sabía cuando entró y terminó olvidándolo, o si solo empezó a descubrirlo cuando, ya sabes, intentó hackear a Caín dentro del circo. Su mente sigue siendo una incógnita aquí, así que queda abierta a interpretación. Te digo que comentes aquí para saber si crees que él siempre lo supo o si solo lo descubrió al final. Pero el hecho es que el detalle de que ella sea una madre preocupada por sus hijas en la vida real es lo que la deja completamente desesperada. Y muchos creen que ese fue el punto de partida que la llevó a volverse loca. Su instinto maternal que estaba ahí en su programación. Muchos animadores están como que perdiendo la cabeza con este tipo de detalle, aún más porque cuanto más tiempo pasaba ella dentro del circo digital, también se enfrentaba a otras abstracciones que iban apareciendo dentro del circo. Y eso, claro, la dejaba mucho más preocupada. Ella tenía que lograr sobrevivir con la esperanza de algún día salir, de la misma manera que también necesitaba encontrar la forma de escapar y encontrar a su propia familia. Ribbit es el caso más fuera de lo común. Digo esto porque los otros miembros del circo digital lo abstrajeron, pero existe una teoría general sobre por qué cada uno de ellos terminó abstrajendo y eso está más hacia el final de este video. Ya que desde la entrada del grupo original del circo digital y hasta el grupo que conocemos, muchas personas entraron, abstrajeron y salieron. Entre Hagata, Kingo y todos los demás, hubo una oleada de nuevos jugadores que entraron y fueron abstraídos. Pero 2 puntos importantes eran Ribbit, que sabemos muy bien que Jax fue un factor muy importante para que ella enloqueciera dentro del circo digital.
Cuando él prácticamente se acercó mucho a ella, al punto de confiarle información sobre su propia vida, él empezó a tratarla completamente mal, haciendo que ella prácticamente se sintiera mal y excluida. Y él también la ayudaba a ser excluida de todos los grupos y momentos del circo digital, de las conversaciones que tenían, prácticamente haciéndola sentir menos. Y ellos incluso pelearon en el Monte Nevada, lo que terminó generando aquí una situación en la que ella cada vez se fue alejando más del grupo, quedándose sola en su propio cuarto, lo que es el punto de partida para que cada uno de los miembros del circo digital terminara volviéndose loco. Amigo, detenerse a pensar en la historia de Ribbit es realmente detenerse a pensar en cómo ella terminó sufriendo mucho en manos de Jax, ya que prácticamente era tranquila junto con Cálfimo. Pero todo lo que ella terminó haciendo fue intentar ayudar, intentar hacer que Jax estuviera más tranquilo con él. Pero, aún así, ella terminó sufriendo en manos de ese tipo, lo que también afectó no solo a ella, sino también la amistad que él tenía con Cálfimo ahí dentro. Lo que nos lleva al inicio del circo digital. Cálfimo, él fue ese protagonista que hizo que mucha gente quisiera, sabes, ver el circo digital hasta el final, ya que él estaba ahí encerrado en su cuarto y terminó volviéndose loco. Su estado de abstracción fue por su paranoia en busca de una salida, y el único que sabía un poco de esa historia era Jax. Como Jax no lo acompañó en la búsqueda de la salida, simplemente terminó volviéndose loco. Sucede que mucha gente cree que él terminó en esos mismos pasillos que Pomini, buscando una salida, y acabó creando una puerta de salida, y esa salida lo llevó prácticamente al vacío, y también hizo que quedara atrapado en un inmenso laberinto bizarro. O podría haber pasado por la misma aventura que Belle, descubierto que no existe una salida, y al darse cuenta de eso, terminó volviéndose loco. O incluso peor, podría haber descubierto que solo era una copia digital y quería rendirse, porque sabe que no hay manera de salir, y vivir eternamente en eso sería una especie de purgatorio. Y todo esto termina llevando al final del increíble circo digital, donde el que queda es el propio Jax. Él siempre estaba perdiendo la cabeza, y terminamos viendo que creó una máscara de sí mismo, y esa máscara era justamente para poder mantenerse cuerdo mientras estaba ahí, lidiando con toda esa realidad del circo digital. El problema es que no podía quedarse mucho tiempo solo, y ese momento de soledad hizo que terminara volviéndose loco. Él terminó volviéndose loco justamente porque tiene dos situaciones extrañas. El circo digital estaba colapsando y prácticamente ya no tenía nada más que hacer dentro del circo digital, lo que hizo que se quedara atrapado solo en sus propios pensamientos. Cuando se queda solo con sus propios pensamientos, empieza a enloquecer, no solo porque piensa en lo que le hizo a Ribbit, creyendo que él fue el culpable. Por eso Cálfimo hizo lo mismo y siguió buscando una salida, pero él simplemente lo ignoró. Entonces, él se siente culpable principalmente por ella, porque la excluyó y no imaginaba que eso podría hacerle algo malo a ella misma. Además, él no tiene mucho a dónde volver, salió del circo digital prácticamente en una situación medio extraña. Cuando él entró al circo, fue coaccionado por la CIA porque era una persona sin hogar y probablemente recibió dinero para poder escanear su propia mente en un estudio de tecnología de la misma CIA. En ese caso, su yo en la vida real usó ese dinero para compartir un departamento y con esa nueva oportunidad empezó a trabajar y reconstruir su vida. Además de eso, él cree que su mamá podría estar muerta porque cuando terminó por empujarla, ella cayó de cabeza y él huyó de casa. Esto es una situación extraña porque él realmente hizo algo terrible y lo vimos con nuestros propios ojos. Aún así, todo esto no nos da ninguna certeza todavía de cuál fue el punto de quiebre para su final en el circo digital. La cuestión es que él se quedó solo, dándole vueltas a todos esos pensamientos, cosas malas que habría hecho, y terminó teniendo, digamos, una metáfora que muchos interpretan como su asado, que fue convertirse en una abstracción. Amigo, es algo triste, pero Jax es de lejos el personaje que más problemas tiene para poder resolverse dentro del circo digital. Y él era demasiado terco para querer salir del estado en el que estaba. Pomani quería ayudar, y él simplemente no quería ser ayudado. Y así es la vida, cuando tú, sabes, estás ahí para recibir ayuda y simplemente no quieres ser ayudado, cosas malas pasan y él se volvió esa abstracción. Después de que el circo digital termina, no tenemos idea de lo que puede convertirse en una abstracción en el futuro. La cuestión es que el circo todavía sucede, la creadora dijo que es el final de una historia del circo digital. Entonces todo da a entender que pueden suceder otras historias con los mismos personajes o incluso nuevos personajes que pueden entrar al circo, además de otros mundos. Dentro del servidor de la CIA, todo es posible, y eso también puede traer la cuestión de que otras abstracciones pueden suceder.
Pero también existe otra animación que la creadora del circo digital lanzó, que muestra que, en realidad, todo esto puede ser una secuencia que llevaría a una nueva animación que muchos creen que es la secuela oficial del circo digital. Bueno, ya hablé sobre eso aquí, puedes entrar, está apareciendo aquí en una tarjeta en la pantalla porque ahí te estoy esperando para hablar sobre esa animación que, hermano, tiene las abstracciones ahí y ahí puede estar la respuesta para todo.